¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saludo nuevamente con gozo en el corazón por la fidelidad de nuestro Dios mostrada en cada uno de sus hijos y esperando y deseando que también esa fidelidad, que esa misericordia de Dios, que las bendiciones de nuestro buen Dios sigan siendo en usted y en su familia. También les saludo y vamos a continuar, hermanos, ahora con la explicación bíblica correspondiente a este día. Hemos leído o estará leyendo también en este día correspondiente las lecturas de Levítico en el Antiguo Testamento, lo que fue los capítulos 17 y 18, en el Evangelio de Lucas el capítulo 9, en los Salmos 53 y Proverbios 23. Así que, mis amados hermanos, en esta hora vamos a centrarnos solamente en lo que fue el Antiguo Testamento, en la parte del Levítico, para encontrar y dar continuidad a lo que veíamos ayer y centrarnos en lo que Dios quiere que aprendamos a través de su palabra. De manera que encontramos aquí, mis amados hermanos, en esta parte de los versículos del 1 al 7, una enseñanza muy importante acerca de los mandatos y las ordenanzas de nuestro Dios. Y para ello voy a pedir que me acompañe a leer los primeros 7 versículos de este capítulo 17 del Levítico. Y se lo voy a leer nuevamente en esta nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra, dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Mis amados hermanos, vemos aquí una de las exigencias de santidad, alcanzando todos los aspectos de la vida de Israel. El Señor está enseñando que Israel debe reflejar su santidad en su comportamiento. Y como hemos visto, se describen ordenanzas para Moisés, para Aarón, sus hijos y todo el pueblo de Israel, afirmando, dice la Escritura, esto es lo que el Señor ha ordenado. Como podemos notar, son ordenanzas acerca de ofrendas y holocaustos. Mis amados hermanos, en el periodo del desierto, los animales solo podían ser sacrificados en el tabernáculo. Todo esto sí para sacrificios, pero incluso también para las comidas ordinarias. Y esto era para evitar sacrificios secretos a los ídolos. Ahora, hermanos, algo a destacar en este capítulo 17 es el versículo 11, donde yo quiero que me acompañe también a leer. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Una de las declaraciones teológicas más importantes en Levítico, mis amados hermanos, es que la vida es sagrada porque le pertenece a Dios. Y como señal de respeto por la vida y por su Creador, ningún israelita puede comer carne con sangre en ella, porque la vida de la carne, dice la Escritura, está en la sangre. Otra razón es que la sangre es la que hace expiación por las almas. La vida del animal representada por su sangre derramada en sacrificio, mis amados hermanos, toma el lugar de la vida del adorador, redimiéndole de manera simbólica. Esto era en el Antiguo Testamento debido a que la sangre animal es el signo de la salvación. Entonces el pueblo no puede consumirla.
Y repito, esto era en el Antiguo Testamento, pero estas ideas van a ser tomadas y transformadas ahora en el Nuevo Testamento, porque la sangre derramada de Cristo realmente expió el pecado. Y aquellos que beben esa sangre espiritualmente, recibiendo los beneficios de su muerte por la fe solamente en Él, en Cristo Jesús, tendremos vida eterna. De modo que aquí, hermanos, la salvación, la redención, ya no es simbólica, sino real, hecha por y en Jesucristo. Por otra parte, mis amados hermanos, en el capítulo 18 se describen nuevamente ordenanzas al pueblo que tenían que ver precisamente con el comportamiento, pero también con la firmeza como pueblo escogido por Dios. Quiero que me acompañe ahora a leer los versículos del 1 al 4 de este capítulo 18 de Levítico. Y nuevamente se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Y mis amados hermanos, dos cosas aquí a destacar. No se comporten como la gente de Egipto o de Canaán. No deberán imitar su estilo de vida. Y más adelante, los versículos de 6 al 20, mis amados hermanos, van a describir la conducta con respecto a las uniones y relaciones, sí, también sexuales. Pero el versículo 21, mis amados hermanos, dice algo importante: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Los versículos de 6 al 20 van a narrar esa conducta porque había personas que se unían y adoptaban estilos de vida o se corrompían entre las ordenanzas que se veían en esa tierra. Por eso Dios le dice a Moisés: dales estas instrucciones, que no se comporten como la gente de Egipto o la de Canaán, que no deben imitar su estilo de vida. Y otra cosa aquí, hermanos, en este versículo 21, es no permitir que ninguno de los hijos de Israel fuera ofrecido como sacrificio a Moloc, porque no se debía de llevar vergüenza al nombre de Dios. Y termina diciendo el versículo: yo soy el Señor. Mis hermanos, la costumbre de sacrificar niños se practicaba entre los antiguos fenicios y aquellos habitantes paganos de Canaán. El culto a Moloc era un dios de los amonitas, y era una tentación este culto a este dios para los israelitas. Y podemos ver un ejemplo de los versículos 24 al versículo 25 para que podamos entender esta parte de la enseñanza, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios así: No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Y versículo 26 dice: ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Y dice aquí el versículo 26, esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Ahora fíjese el versículo 27 lo que dice: todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. La inmundicia ritual, amados hermanos, causada por el pecado, era contagiosa. Todo lo que entraba en contacto con ella estaba contaminado, incluido el santuario y la tierra. Recordemos ayer, vimos algo referente a ello, a la impureza, y todo lo que se tocaba se convertía en impuro. Ahora aquí la contaminación de la tierra por impureza era vista como un grave peligro y una gran amenaza para Israel. Porque aunque, hermanos, se les otorgaría a este pueblo de Israel el privilegio de ocupar la tierra prometida, la tierra los iba a vomitar si se manchaban como lo habían hecho los anteriores habitantes. Enseñanza y aplicación a la vida actual, hermanos. Hoy en día es común ver incluso al creyente cristiano adoptando costumbres, tradiciones fuera de la palabra,
adoptando o imitando estilos de vida, supliendo esas costumbres y tradiciones, el lugar que debiera ocupar la disciplina espiritual, los hábitos de Jesús como estilo de vida en el cristiano. Y a esto, hermanos, es a lo que llamamos sincretismo. Y es un peligro y amenaza para la vida espiritual del cristiano. Mis amados hermanos, este sincretismo se va a convertir más adelante en una herramienta muy peligrosa para la vida del creyente y del cristiano. El sincretismo, hermanos, es un proceso por el cual los aspectos de una religión son asimilados o incorporados a otra religión. Y esto va a conducir a cambios que puedan llegar a ser fundamentales en la vida de la persona. Como vimos en el Antiguo Testamento, Dios estaba profundamente preocupado con las presiones y tentaciones hacia el sincretismo. Cuando el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida, se enfrentó a las religiones paganas. Los dioses cananeos Baal y Asera se convirtieron en objetos de la devoción de este pueblo de Israel. Después adoró a los dioses de las naciones de Asiria y Babilonia. Y aquí, hermanos, ahora, claramente las ordenanzas de Dios no solamente advertían a Israel que no debía abandonar a Dios, sino que tampoco debía adorar a otros dioses, además del único Dios verdadero. Es decir, la adoración tenía que ser exclusivamente al único Dios verdadero. Los profetas de Dios advirtieron de los juicios que habían de venir si el pueblo cambiaba su fe para ajustarse a las doctrinas o enseñanzas, costumbres y prácticas extranjeras. Como muchos hoy en día, hermanos, hemos mencionado, han adoptado tradiciones, prácticas y costumbres, imitando o adoptando un estilo de vida diferente a la palabra divina y colocándolo en su lugar por el pensar y la opinión humana. El periodo del Nuevo Testamento, hermanos, se caracterizó por un sincretismo generalizado. Conforme se extendió el imperio griego, los dioses se mezclaron con los de las propias naciones conquistadas. También el imperio de Roma es un ejemplo al ellos acoger y con beneplácito o aprobando todas las formas de culto y religiones misteriosas. Y aquí es importante mencionar, hermanos, que el cristianismo quedó intacto, porque los padres de la iglesia no solamente propagaron el evangelio, sino que también ellos se esforzaron en proteger su integridad. Sin embargo, hermanos, movimientos como el maniqueísmo, que era una filosofía dualista que consideraba lo físico como material, se deslizó en algunas doctrinas. El docetismo, que negaba que Jesús tuviera un cuerpo físico, también fue un movimiento de esta manera. El neoplatonismo, que consideraba mezclar elementos del cristianismo con la filosofía platónica, también era otro movimiento. Sin embargo, hermanos, ahora los cristianos hemos de reflejar nuestra identidad precisamente como seguidores, no de una religión, sino de una verdad bíblica, Jesucristo, el cristianismo. Y como creyentes en los principios bíblicos, hemos de expresar y evidenciar nuestra fe reformada. Mis hermanos, la historia de los cultos cristianos es la historia del pueblo de Dios que busca liberarse de los lazos de las religiones y de las filosofías extrañas. Y el enfoque y centralidad de estos credos es la palabra de Dios. Hermanos, esta parte sigue siendo un problema para la iglesia, el sincretismo. Las filosofías extrañas, los principios no cristianos, filosofías como el marxismo y el existencialismo, buscan el poder del cristianismo, renunciando a lo que es exclusivamente cristiano. De modo que ese sincretismo sigue siendo una herramienta peligrosa para separar al pueblo de su Dios. Y hermanos, cada generación de cristianos se enfrenta a la tentación de este sincretismo, y en el intento de estar al día en cuanto a sus prácticas y creencias, ceden a la tentación de ser conformados a los patrones del mundo. Aceptan, adoptan prácticas e ideas e incluso procuran bautizarlas, hacerlas propias, llamándolas buenas, diciendo no tienen nada de malo, sin darse cuenta de la realidad. Mis hermanos, no estamos exentos de esta tentación del sincretismo, pero sí hemos de cuidar cuando nos encontremos bajo esa amenaza y peligro, pues podemos ser influenciados si nuestra vida espiritual continúa siendo demasiado débil y creyendo que nos encontramos bien o que estamos bien. Y esto sucede, hermanos, porque deseamos satisfacer nuestros propios deseos, nos olvidamos que la vida es sagrada
porque le pertenece a Dios. Cuando esto sucede, corremos el riesgo de convertirnos en personas creyentes, malagradecidos, olvidando la gracia de Dios en Jesucristo. Porque es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Mis amados hermanos, cuando deseamos satisfacer nuestros propios deseos, nos olvidamos que la vida es sagrada porque le pertenece a Dios. Y cuando esto pasa, corremos el riesgo de convertirnos en personas o creyentes malagradecidos, olvidando la gracia de Dios en Cristo. Jesucristo, mis amados hermanos, ha tomado nuestro lugar. Ha derramado su sangre, y esa sangre ha sido dada a cambio de una vida, y es la que hace posible la purificación. Y su redención, hermanos, ahora ya no es simbólica, sino es real. Por tanto, mis amados hermanos, al enfrentar esta peligrosa herramienta del sincretismo, como cristianos, como hijos de Dios y como creyentes, hemos de hacer 3 cosas, y se lo dejo para terminar esta reflexión. Cuando se encuentre enfrentando este peligro del sincretismo, número 1, sea sensible a la voz de Dios, sí, por su palabra a través de la Escritura, pero también a través de los enviados y de los siervos de Dios. Y quizás está a la vista humana que lo diga un servidor, pero sea sensibles a la voz de Dios, a leer y estudiar su palabra, pero también sea sensible a la voz de los siervos de Dios enviados para que usted escuche palabra de Dios, escuche a sus consejeros, escuche a sus pastores. Número 2, valore que Dios en Jesús tomó su lugar para redimirle y purificarle. Y número 3, apártese de filosofías y prácticas y haga un propio estilo de vida conforme a la palabra de Dios que refleje la santidad de Dios y que usted refleje la identidad como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo. Mi amado hermano y hermana, que este haya sido una bendición para cada uno de nosotros, que sea un aliento para seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Dios. Y el día de mañana, si así Dios lo permite, nos vemos en una reflexión más. Les saludo en el amor del Señor y que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.